del artículo 30.3, que dispone el incremento remunerativo a favor de los auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas equivalente a la remuneración integral mensual de un profesor de primera escala magisterial de 30 horas pedagógicas. Señor presidente, los auxiliares de educación no han sido contemplados en la justicia y dimensión de sus necesidades. Los maestros docentes tienen hoy un nuevo piso salarial, pero sin embargo nuestros auxiliares de educación no han sido contemplados en esta misma disposición. Y también propongo la incorporación a la SUNAT de los alcances de la ley 3647. Precísese que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria como organismo técnico especializado y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no están comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan la gestión de recursos humanos del servicio civil. Por resolución del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se aprueba la política de gestión de los recursos humanos, que comprende su planificación, organización interna, régimen disciplinario, así como la gestión del empleo, rendimiento, compensaciones, capacitación y relaciones humanas, en el marco de la norma del régimen laboral de la actividad privada. De lo mismo, señor presidente, que ha ocurrido con otros sectores del Estado y también debe incorporarse a los trabajadores del Poder Judicial. Con respecto a la negociación colectiva, colegas parlamentarios, aquí ya se ha establecido, la negociación colectiva es un derecho constitucional y corresponde que este Parlamento honre y dé cuenta de lo expresado en nombre del Tribunal Constitucional, que exhorta a este primer poder del Estado a hacer la justicia que corresponde para que los trabajadores mejoren su calidad de vida. El presente gobierno, durante un año completo, señor presidente y colegas congresistas, ha transitado en piloto automático. Y soy sincero en decirlo, pues el crecimiento económico que aquí se anunciaba con un anterior premier daba cuenta de aproximadamente 4 puntos de crecimiento económico. Y sin embargo, terminamos este año, señor presidente, en poco más del 2.7%. La inversión pública ha caído. Y lo que corresponde en la aprobación de este presupuesto es la oportunidad de hacer un presupuesto donde las grandes mayorías demandan un compromiso de ejecución responsable, efectiva y cercana al pueblo. Más obras, más infraestructura, más justicia social, de pan con libertad que demanda el pueblo peruano. Gracias, señor presidente, por la oportunidad. Muchas gracias, señor congresista. La palabra al congresista Lescano Ansiet. Señor presidente, señoras ministras, resulta indignante, señor, ver a los trabajadores del Estado de diferentes gremios, de la Policía Nacional, de SUNAR, los trabajadores estatales de los ministerios, del sector salud, del sector educación, del IPEN, todos casi mendigando aumentos y nombramientos en los pasillos del Congreso. En el presupuesto que nos ha traído el gobierno y en el dictamen que nos trae la Comisión de Presupuesto, no hay ninguna atención a estos derechos mínimos que los trabajadores estatales están reclamando. Es una vergüenza, señor presidente, tener a ciudadanos peruanos que en algunos casos ganan menos del sueldo mínimo vital y en algunos casos trabajan sin derechos completos, tenerlos en los pasillos casi rogando parlamentario por parlamentario. Si fueran seguramente los funcionarios de las empresas corruptas Odebrecht, OAS, ya les hubieran puesto alfombra roja para atenderlos. Pues a esos niveles, señor presidente, estamos llegando. 40 oficios remitidos, señor, sin ninguna respuesta. Los trabajadores en el Perú, los ciudadanos en el Perú, no pueden gozar de los ingresos que están pagando, señor. Una verdadera vergüenza. Y solamente migajas les ponen en algunos artículos de este presupuesto. Este es el presupuesto del Perú, señores ministros,
Señora primera ministra, este es el presupuesto del Perú, señores congresistas. Es un presupuesto falso. Es un presupuesto que solamente es el saldo del saqueo que sufre el Perú permanentemente. Se devuelven impuestos, señor presidente, de cerca de 17.000 millones de soles. 17.000 millones de soles devueltos por impuesto general a las ventas. El 2006 había devolución de 4.000. Ahora tenemos devolución de 17.000 millones de soles. Pero algo más, los gastos tributarios, las inafectaciones, señor, las deducciones del llamado gastos tributarios representan más de 11.000 millones de soles. Sumen y estamos llegando a cerca de los 30.000 millones de soles. Y las evasiones tributarias, 53.000 millones de soles. Van los gastos de corrupción, 30.000, estamos sobre los 100.000 millones de soles. ¿Y cuánto es el presupuesto del Perú, señor? 157.000. Casi el 80% del presupuesto nacional para el 2018 se va en corrupción, se ven beneficios tributarios indebidos y los trabajadores pidiendo limosnas en los pasillos del Congreso. No hay ninguna medida, señor presidente, que el gobierno ni la Comisión de Presupuesto de este Congreso haya traído, porque el objetivo de un parlamento, el objetivo de un gobierno es que los ciudadanos vivan mejor. Y en este país los ciudadanos no viven mejor. Estamos comiendo conservas podridas, con parásitos. Estamos tomando leche, que no es leche, sino leche en polvo, que no tiene ningún valor nutricional. Estamos en esas condiciones. Y este presupuesto, señor, no refleja nuestros ingresos. Vergonzosamente se devuelve miles de millones de soles. Tranquilamente, el presupuesto del 2018 debía ser el doble, señor, si no estaríamos ayudando a las grandes corporaciones a que sigan siendo más millonarios y la gente viviendo en situaciones difíciles. ¿Hay algún cambio en este presupuesto que prácticamente es un ritual insulso? Absolutamente ningún cambio. Queremos respuesta, señor presidente, de la ministra de Economía. Queremos respuesta, señor presidente, de la primera ministra. ¿Cuáles son los cambios si no ponen ninguna medida contra la corrupción? Si dentro de las entidades del Estado, funcionarios corruptos, congresista, un minuto para que termine. Ayudan a que la plata de los peruanos se vayan a corruptos privados. Ayudan. Señora primera ministra, ¿cuáles las medidas para esos funcionarios corruptos? ¿Cuáles son las medidas? Si tenemos además, señor, un ex funcionario de Graña y Montero, ahora como director del Banco Central de Reserva. Es decir, se premian a los corruptos de empresas privadas y los ponen en el Estado. Eso me parece vergonzoso. Como el señor Klimper, ahora buen funcionario del Banco Central de Reserva. Esas son las condiciones de corrupción que el Estado está trabajando. Esas son las condiciones vergonzosas que se maneja el Estado con corruptos que están saqueando el Perú. Y acá, bien gracias, no se toma ninguna decisión para atender a los trabajadores. Se atiende a los corruptos, a las empresas que desfalcan el Perú, pero no se atiende el bienestar de la gente peruana. Congresista, el último minuto, por favor. Señor presidente, y no se toma ninguna decisión, señores congresistas, para corregir los males que tenemos en el Perú. Beneficios indebidos a grandes corporaciones, alta corrupción infiltrada en el Estado. Y señora primera ministra, señora ministra de Economía, ¿cuáles son las medidas para que el presupuesto tenga más plata
y no se ayude con exoneraciones a los que ya pueden pagar. ¿Cuáles son las medidas contra los corruptos, señora primera ministra? No hay ninguna medida. ¿Y cuáles son los nombramientos, los bonos, los incrementos de remuneración que deben tener los trabajadores que no están viviendo bien, que no pueden curarse, señor presidente, por falta de plata o que no pueden atender sus necesidades más importantes? Queremos respuestas concretas hoy día en el Congreso de la República, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Se encuentra en las galerías del Congreso el primer gran maestro internacional Julio Granda, quien acaba de ser coronado como campeón mundial de ajedrez en el torneo internacional senior realizado recientemente en Italia y se encuentra acompañado por el congresista Sergio Dávila. Se va a leer una moción de saludo. Del congresista Dávila Vizcarra, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo a nuestro ajedrecista gran maestro Julio Granda Zúñiga por haberse coronado campeón mundial al obtener el primer puesto y medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ajedrez Senior 2017 realizado en Italia y organizado por la Federación Internacional de Ajedrez. Nuestro saludo al campeón mundial. La palabra a la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Me pide las dos interrupciones la congresista letona. Congresista letona para interrumpir. Gracias, presidente. Presidente, quiero aprovechar, si bien es el diálogo sobre el presupuesto, para contestarle a un colega que constantemente tiene actitudes contradictorias y hasta cantinflescas. El primer acto de corrupción que comete una persona es aceptar un cargo público sin estar preparado. Entonces yo le voy a pedir, presidente, que cuando el colega que nos ha antecedido haga mención a hechos de corrupción, tenga en cuenta que el señor Kimpen está afrontando un proceso investigatorio. Lo asiste la presunción de inocencia. Él no puede denominarlo corrupto porque no se ha determinado que haya tenido responsabilidad. Y un tema clarísimo, presidente, es que el acto de corrupción de aquel funcionario público que acepta un cargo sin tener la capacidad, sin saber leer o escribir, sin comprender lo que dice y pararse y afirmar cosas que son absolutamente inciertas y hasta contradictorias, es el peor acto de corrupción. Ver una persona que se entornilla al cargo de congresista primero por una región y salta a otra es un acto de corrupción. Decir mentiras en el Congreso respecto de otras personas también es corrupción. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Presidente, hoy yo creo que la esperanza y la mirada de muchas personas de nuestro país, y creo que la población en general, pero las poblaciones que son las más marginadas, las más olvidadas, están sentando su esperanza en este documento que hoy está es un papel lleno de cifras y letras. Mucha gente que está esperando que este documento sea esa mano, ese hombro que debe ser el Estado para los hermanos que hoy han perdido todo. Ayer, 27 de noviembre, se cumplieron 8 meses del devastador Niño Costero en mi región. Es decir, el colapso, porque nosotros sufríamos desde finales de febrero y nadie nos miraba. Ayer estuve en Catacaos con la gente de Curamori y yo entiendo todas las expresiones que me decían, porque ellos tienen esperanza en que el congresista tenga esa capacidad de poder atender esa pérdida total. El sábado, con la reunión con los
pequeños y medianos agricultores de la Junta de Regantes del Bajo Piura, que no solo han perdido su cosecha, presidente, han perdido su casa, sus bienes, esa refrigeradora que con tanto esfuerzo lograron tener, han perdido todo. Y hoy tenemos la esperanza en que este documento sea esa mano, ese hombro para cambiar sus vidas. Porque hasta ahora, presidente, como bien lo he dicho ayer, en Piura solo se secó el agua, pero gracias a la naturaleza, pero sigue igual que el día 28 de marzo, el día siguiente del desastre. La agricultura está en crisis, especialmente el pequeño y mediano agricultor. Sus canales que no eran revestidos están soterrados. Siguen pensando, ilusionados, que les llegará un bono a aquellos que tenían hasta 2 hectáreas. Ni el 15% de los agricultores que cumplen con esa condición han recibido ese bono, presidente. Y vemos, y acá sí le pido a la señora Premier, ¿cuántas veces le mencioné el tema de la famosa descolmatación? Yo quisiera pasar un video, presidente, que me lo acaban de mandar hoy. Le pedimos de 1000 formas el colectivo técnico piurano, gente que ha estudiado nuestro río Piura años, ya sean técnicos o personas estudiosas como el señor Teddy Goodman, don Francisco Gilbeck o el ingeniero Gibaja, que ya no nos acompaña. Y que, como le decía su profesor cuando se graduó, Pancho Gilbeck, en el año 60, acá te llevas el conocimiento técnico. Minuto para que culmine, congresista. Te llevas el conocimiento técnico, teórico, pero tu principal profesor es el escultor de la naturaleza, que es el que te dice que cómo tienes que tratar ese río y no tirar más de 300 millones nuevamente al agua, presidente. Si me permiten, por favor, las imágenes del momento que están descolmatando y que pasen como el día miércoles, hoy se ha quedado el ministro Bruce, y ojalá que después de 8 meses sea el cambio de la vida de esos hermanos de Catacaos y Curamori. Curamori no tiene agua, presidente, porque sus pozos fueron soterrados por el río Piura. Se abastecen de agua de cisterna, presidente. Catacaos flota en aguas hervidas, por no decir otra cosa. Presidente, aguas hervidas putrefactas, llenas de larvas, de gusanos. Me gustaría ver que vaya uno de sus ministros y viva, aunque sea un día, con sus hijos ahí. Así está viviendo la gente, presidente. Como vemos, no les interesa. Se suben a un helicóptero y ven a Piura desde arriba. Y no sienten lo que nosotros sentimos, comiendo polvo todos los días, presidente. Acá, este Congreso de la República, como le explico a la gente, le hemos aprobado y apoyado todo lo que era para la reconstrucción. En tiempo récord, esa ley, eso es lo que no entiende la gente. Y vemos que toman las decisiones desde acá, desde un escritorio en el Ministerio de Agricultura, y no escuchan la voz del colectivo técnico piurano. Y hoy hacen lo que les da la gana. ¿Cuántas veces le dije, por favor, deja que los piuranos, por primera vez en su historia, si nos designa plata, que designemos nuestros destinos, nuestro camino? Congresista, para que culmine el último minuto. Si nos equivocamos, déjennos asumir nuestra responsabilidad, pero dejen, por favor, tomar nuestros destinos, nuestros cauces de ese río que habla por su naturaleza, presidente. Hoy, presidente, esperemos que este documento tan importante que espera la nación, a esas personas que van
tienen bajo su brazo esas resoluciones con sentencias y que hasta el día de hoy muchos de ellos no pueden recibir sus derechos, la deuda social, y que lamentablemente muchos de ellos mueren en ese camino, cuando es gente que trabajó para este país y es su derecho, presidente. Ojalá que este presupuesto lleve el cambio que necesita mi región en salud, que ese PIA que tienen mis 4 hospitales de mediana complejidad que se caen a pedazos se caen, puedan cambiar ese PIA que lo tienen desde hace 13 años. ¿Dónde está el nivel técnico de ustedes? ¿Cuáles son sus parámetros? Gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Tapia, 5 minutos. Gracias, presidente. Mi saludo a la Premier y los señores ministros. Presidente, quisiera que en la Ley de Presupuesto 2018 se incorpore lo siguiente. Disposición complementaria. Autorícese el nombramiento de los trabajadores asistenciales del Ministerio de Salud que a la fecha de la vigencia de la presente ley se encuentran laborando en la condición de contratados, bajo la modalidad de servicios no personales y mediante el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, pero bajo la modalidad de RDR, que fueron excluidos del proceso de nombramiento 2014-2018. Hay gran personal que se encuentra en la región Arequipa, en la región Piura y diferentes regiones del Perú. La siguiente, presidente, disposición complementaria. Autoriza al Ministerio de Defensa el nombramiento de los profesionales y no profesionales de salud, contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, que laboran en los establecimientos de salud de las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta disposición complementaria, junto, presidenta, tiene la aprobación y la vialidad del ministro José Nieto Montesinos, que está de acuerdo. Presidente, en el artículo 33 de la Ley de Presupuesto, inciso 33.2, autorícese a las universidades públicas con comisiones organizadoras. Por ejemplo, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que en el marco de la Ley 3220, ley universitaria, que cuentan con recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, así como en saldos de balance generados, 80% va a proyectos de inversión y el 20% para el tema de mantenimiento. Esto, presidente, porque a la fecha son universidades nuevas que necesitan básicamente su infraestructura. Una disposición complementaria, presidente, para que se autorice el proceso de nombramiento 2018 con los profesionales de la salud, técnicos, auxiliares, asistenciales, los cuales fueron excluidos del proceso de nombramiento, y el cual tuvieron vínculo laboral a la expedición del Decreto Legislativo 1153. Dicho disposición complementaria, presidente, cuenta con la aprobación del ministro de Salud y también ha sido expuesta recientemente por el mismo ministro. Presidente, disposición complementaria para que incorpórese excepcionalmente en el escalafón de oficiales de Policía Nacional del Perú con el grado de mayor de servicios PNP al personal profesional civil nombrado, enfermeras de la PNP que causaron alta en la institución a mérito de las resoluciones ministeriales la 414, la 628 y la 0769 y que se encuentran actualmente en actividad. Presidente, también acá adjunto proyectos de inversión con los números de SNIF respectivos para su aprobación. Por otro lado, presidente, también una disposición complementaria para que puedan hacerse efectivo las unidades ejecutoras de la provincia de Celendín en el pliego 445 del Gobierno Regional de Cajamarca y la unidad ejecutora de salud de Cajamarca en el pliego 445, que tienen también con aprobación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca. Presidente, también solicito la disposición complementaria para que se exoneren los pliegos 013, digamos también el Ministerio de Agricultura y Riego, el 160, 163, 154,
y la aprobación de una nueva escala remunerativa. Por otro lado, presidente, autorícese al Ministerio Público a efectuar la progresión en la carrera médica y de los profesionales de salud no médicos mediante el proceso de ascenso automático excepcional y así también los bonos que corresponden a los diferentes profesionales del MINSA en el marco del decreto legislativo 1153. Solicito, presidente, que a nivel de las universidades nacionales a incorporar dentro de los alcances del decreto legislativo 1153 a los médicos y profesionales de la salud que hasta la fecha han sido excluidos de estas bonificaciones, presidente. Por otro lado, presidente, se incorpora una disposición complementaria para el tema de la deuda social de los pensionistas y jubilados del Ministerio de Agricultura que cuenten con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada. Unidad ejecutora 100, la 2, la 3, la 4, que corresponden. Un último minuto, congresista. Que corresponden básicamente a la región Cajamarca. Asimismo, presidente, que se pueda transferir al Ministerio Público para hacer efectivo el pago de las compensaciones y entregas económicas según lo establecido en el decreto legislativo 1153 para personal profesional y no profesional. Presidente, se autorízase excepcionalmente al MEF a efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a la reserva de contingencia a favor del pliego 010, Ministerio de Educación, por la suma de 680.144.852 para el financiamiento de proyectos de inversión pública e infraestructura educativa en gobiernos regionales y locales. Dispóngase, presidente, también una nueva escala remunerativa para lo que es los trabajadores del Ministerio Público. Y por último, presidente, dispóngase que los funcionarios y servidores públicos sujetos al decreto legislativo 276 para el pago de compensación por tiempo de servicios en ocasión de cese, ya sea por 20, 30 o 40 años, según el decreto supremo 067/2016 PCM. Entonces, presidente, quisiera que por favor se puedan incorporar estas disposiciones complementarias en la ley de presupuesto 2018. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Torres Morales por 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, primero saludar la presencia de las diferentes autoridades, pero no sin dejar claro manifiesto, presidente, de mi público desacuerdo con la política económica que tiene este gobierno. Lejos de atender a los más necesitados, de comprender nuestra realidad e incluso de elaborar soluciones integrales, se privilegian actos lejanos a los objetivos de nuestra Constitución. Una Constitución que privilegia el actuar social de parte del Estado. Y para muestra, presidente, simplemente un botón. Hoy, el Perú enfrenta un grave problema que atañe a todos los peruanos: la violencia en todas sus facetas. Vemos pues que, según CEPAL, el Perú se ubica en el 8º lugar de feminicidios en América Latina, con 100 feminicidios cometidos durante el año 2016, según la propia estadística del Ministerio Público. Según el INEI, en el Perú, casi el 70% de las mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el año 2016. Según las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en enero y marzo se han registrado más de 1.778 denuncias por abuso sexual en el país. Vivimos, presidente, en una sociedad que actualmente está enferma y nos hemos acostumbrado, lastimosamente, a vivir en ella. Para muchos, la solución, presidente, a este problema pasa exclusivamente por tipificar nuevos delitos, endurecer las penas o quitar beneficios penitenciarios. Se proponen estas soluciones posteriores, asumiendo que solo el miedo a la cárcel evitará que se siga cometiendo actos de violencia. Pero creo, presidente, que esto es insuficiente. Es vital mirar hacia la prevención.
Creo que antes de castigar a los ciudadanos, debemos educarlos. Antes de sancionar, debemos prevenir. Si queremos cambiar esta sociedad violenta, debemos hacer cambios de prevención en la sociedad.